Dieta. La dieta de los toltecas consiste de conejos, perros, frijoles y calabazas. La comida más importante era el maíz. Los toltecas también hacían comercio con otras civilizaciones. Educación. Son muy inteligentes en los aspectos del arte y la arquitectura. Ellos tenían muchas ceremonias de sacrificios humanos. Ellos tenían mucho conocimiento sobre la astronomía. Esto es evidente en el calendario de los toltecas. Este calendario tiene 52 años cada año con 260 días. Hechos importantes. 750 años antes de Cristo, el imperio tolteca empezó. 900 a 1150 años antes de Cristo, la civilización tolteca floreció. 935 años antes de Cristo, Toplicín, el líder más importante de los toltecas, nació. 1150 años antes de Cristo, la capital Tolán fue destruida. Después, el imperio tolteca se derrumbó. Los toltecas desarrollan su civilización entre los años 850 y 1168 DC. Los toltecas quemaron Teotihuacán aproximadamente 900 CE. Con los toltecas había un aumento de militarismo. Los toltecas construyeron las estatuas Atletian en la ciudad de Tula. La ciudad de Tolán, la capital tolteca, fue mencionado en un número de post-conquista fuentes. También hubo códices o documentos indígenas para recibir la historia de toltecas. Los toltecas desarrollan su civilización entre los años 850 y 1168 DC. Los toltecas quemaron Teotihuacán aproximadamente 900 CE. Con los toltecas había un aumento de militarismo. Los toltecas construyeron las estatuas Atletian en la ciudad de Tula. La ciudad de Tolán, la capital tolteca, fue mencionado en un número de post-conquista fuentes. También hubo códices o documentos indígenas para recibir la historia de toltecas. El primer líder de los toltecas se llama Tecpalto Mixocuatl y su hijo se llama Tupiltzin. La quema de Teotihuacán ocurrió bajo de Mixocuatl, serpiente de la nube. Bajo su hijo Tupiltzin, Quetzalcoatl formó una serie de pequeños estados de diversos orígenes étnicos en un imperio más tarde en el siglo X. Quetzalcoatl era una figura importante en la cultura y historia de Tolteca. La cultura tolteca era muy rica. Sus principales centros para ceremonias eran Huapalcalco en Tulancingo y la ciudad de Tulán, Xicocotitlán, actual Tula de Allende. Los toltecas practicaban muchos sacrificios de humanos, como los aztecas. También los toltecas daban corazones a los dioses. La lengua que los toltecas hablaban era náhuatl. Todos son donde vivían, historia, líderes importantes y costumbres. Los toltecas hablaban náhuatl. Era un lenguaje que era conocido ser muy bonito. Una ciudad muy importante de los toltecas era Tulum. Esa ciudad era localizada en que hoy en día es México. Su estado fue formado en diferentes grupos tribales, siendo principal el trato tolteca.
La ciudad era jerarquizada. Los jefes militares eran organizados en órdenes que llevaban el nombre de los animales totémicos de los cuales descienden: el coyote, el jaguar y el águila. La economía era agricultura, tenía producción, artesanal, comercio y tributo. Además, los toltecas conquistaron mucho y eran muy poderosos. Fin de civilización. La descendencia de Tura se produjo con el mandato de Huemag. Los pocos habitantes toltecas que se quedaron eran considerados superior. Los aztecas se proclamaron como sus sucesores. Hoy en día Tula es en el estado de Hidalgo, en México.